de Rosneft, de Gazprom, de la parte de la dirección ejecutiva también de Arabia Saudí y Saudi Aramco, en fin, toda la parte de la primera fila está plagada en realidad de los máximos dirigentes de las grandes petroleras y energéticas de Rusia, de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos, Emiratos socio e invitado de honor en esta edición de esa 26ª edición del Foro Económico de San Petersburgo. Nos trasladamos hasta allí, traducción en directo aquí, en castellano, desde Negocios Televisión. Nos vamos a escuchar esa intervención del presidente ruso, de Vladimir Putin. Señoras y señores, estoy encantado de saludaros en el Foro de San Petersburgo, en la sesión plenaria, donde vamos a tener dos intervenciones muy interesantes e importantes, del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, y del presidente de Argelia, Aldibenjan Tebboune. En cuanto al presidente de Argelia, yo luego voy a presentarle aparte. En tanto que el presidente Putin, creo que no necesita una presentación, y no solo en esta sala, sino en otros auditorios también. Independientemente de cómo cada uno tenemos su opinión sobre su actividad y su gobernanza, seguramente da muchas emociones en todo el mundo. El presidente Putin se considera de forma universal, mundial, como una figura histórica, y sus decisiones tienen un enorme impacto para el futuro de Rusia y también en general para el futuro de toda la humanidad. Señor Vladimir, por favor. Queridos amigos, estimado presidente, señoras y señores, antes de todo me gustaría saludar a nuestro invitado, el presidente de Argelia, que ha encontrado oportunidad y ha venido a nuestro evento de hoy. Muchas gracias. Estimado presidente y estimados todos, por supuesto, mi intervención, ante todo, va a dedicarse sobre el plan económico de Rusia en diferentes sectores, pero yo creo que también para vosotros eso representa un interés, porque muchos de vosotros hoy ya trabajáis en nuestro país o tenéis planes para operar en nuestro país, y creo que para vosotros no sois indiferentes de cuáles son nuestros planes y lo que vamos a hacer en un futuro próximo para estimar si queréis colaborar con nosotros. Y espero que el presidente también tenga interés en esta intervención. Pido perdón si en algunos momentos a lo mejor me voy a dirigir solo al auditorio y al pueblo ruso, pero creo que lo que estamos haciendo en nuestra economía ahora puede también servir para ser aplicado en otros países, y esto fortalecerá nuestra colaboración. Otra vez me gustaría saludar de nuevo a todos los invitados en este foro en San Petersburgo. Cuando yo hacía mi intervención el año pasado, yo he contado mi visión sobre los retos que Rusia se ha encontrado y en general todo el mundo. Y yo concretamente estaba llamando a nuestras acciones para llevar el país a un desarrollo estable. Me gustaría recordar que el segundo semestre del año pasado fue el más difícil para nuestra economía y para el negocio nacional, cuando las condiciones estaban cambiando muy rápido, normas de comercio, logística, norma de pagos, se estaba cambiando absolutamente toda la configuración de negocios empresarial. Hoy, estimados amigos, podemos decir de forma segura que la estrategia la estrategia elegida en aquel momento del negocio y del gobierno ha funcionado. Las tendencias macroeconómicas positivas están creciendo y toman fuerza. En abril de este año, el PIB ha crecido en un 3,3% anual.
y según el resultado al final del año, tenemos expectativa que crecerá más de un por ciento más. Yo estoy de acuerdo con estos expertos que consideran que el crecimiento podría estar incluso más de 1% de aquí al final del año. Y esto permitirá a nuestro país asegurar la posición de las economías líderes en el del mundo. En abril también se ha notado el crecimiento en la industria y en el comercio. En las industrias incluso de producción y de exploración, bueno, pues también han crecido comparado del año pasado, y concretamente esta esfera pues fue tocada mucho por los cortes de relaciones con otros países. Y esto que nos ha permitido alcanzar estos resultados positivos. Hace un año, recordemos que incluso en nuestros entornos de negocio eran bastante cautelosos, y muy pocas personas sabían cómo va a desarrollarse el contexto. Es importante tener un punto central. Subrayar la importancia de las instituciones, la libertad de emprendimiento, la garantía de la propiedad privada. Por lo tanto, con mi intervención del año pasado, yo he formulado nuestros principios de desarrollo a largo plazo. Me gustaría decir, de todo lo que fue dicho el año pasado, entendemos, todo lo que yo he dicho es nuestro trabajo común, y de administración, y gobierno, y sector empresarial. Todo lo que yo he dicho y todo lo que hemos preparado y después realizado en práctica ha funcionado. Y voy a decir por qué. Primero, hemos guardado el presupuesto equilibrado y la política de crédito equilibrada. Esta combinación nos ha permitido tener desempleo mínimo y retener inflación. La inflación en Rusia está más baja que en muchos países del occidente, en la zona euro y en otras regiones. Y está cerca de mínimos históricos, y es 2,9%. El desempleo con 3%. Nunca ha sido tan bajo en toda la historia. Lo que es importante es la situación estable macroeconómica es nuestra ventaja competitiva y es un factor de desarrollo importante y eficaz. Me gustaría decir que anteriormente en nuestras discusiones internas muchos nos decían que por qué estamos agarrándonos a estos números macroeconómicos, tenemos que actuar de forma más rápida, más decisiva. Pues la práctica nos ha enseñado que la estabilidad macroeconómica es importante. Utilizando mecanismos de presupuesto y de acreditación hemos apoyado la demanda, y lo que ha permitido que las empresas siguen funcionando, las fábricas siguen funcionando. Vamos a seguir construyendo nuestra economía de acuerdo a la realidad y tomando en cuenta estos números de inflación, tal y como lo hemos hecho el año pasado durante la pandemia, cuando la demanda ha bajado, y para apoyarla hemos incrementado ahí el déficit del presupuesto hasta 3,8% del PIB. Pero ya el siguiente año, del 21, el presupuesto ya ha tenido estaba en positivo el presupuesto. Entonces, actualmente las finanzas en Rusia están equilibradas. Sí existe un cierto déficit en el presupuesto federal, pero esto está vinculado a los gastos que hemos tenido que hacer antes de lo planificado. Hemos hecho esta gestión para aumentar el ritmo de desarrollo de programas regionales. Por supuesto,
la financiación adicional fue requerida para comprar armamento para la defensa, para defender nuestra soberanía. Yo debería decir que también esto está justificado también desde el punto de vista económico. Llama la atención la dinámica no relacionada con petróleo y gas, lo que ha crecido 1,9% en enero y en mayo fue más del 20% el ritmo de crecimiento de este sector. Quiero decir que estos son los ingresos al presupuesto no vinculados a la exportación de petróleo y gas. Y esto es importante, que este sector de economía, pues ya el sector terciario y otros sectores están desarrollando. Pues en Rusia nos acordamos que todo el mundo decía cuándo nos vamos a bajar de esta dependencia de petróleo y gas, y por fin esta tendencia empieza a aparecer. También en petróleo y gas hay algunas cuestiones que tenemos que prestar atención. Segundo, financiación del gobierno permite mantener igualdad social, reducir la pobreza. Eso también nos ha ayudado a solventar los problemas del año pasado. Ayudamos y apoyamos a los ciudadanos de las personas que tienen ingresos mínimos o están por debajo de ingresos mínimos, para que crezcan sus ingresos. El nivel de pobreza también ha disminuido y llegó al 9%. Pues por supuesto cada % tiene su peso y su importancia. Estas tendencias positivas también en la práctica son importantes para las personas que no tocan ni los salarios mínimos. Estamos indexando también las jubilaciones y algunos pagos sociales, estamos incrementando el salario mínimo. En el último semestre del año pasado están creciendo los ingresos de los ciudadanos. Es una tendencia, están modestos, pero es una tendencia al alza, y creemos que este año seguirá creciendo. También es importante mantener la demanda, entonces significa que la producción nacional y también en las industrias y también mantener eficiencia y para que los pymes también puedan participar en esta plataforma. Tenemos plataformas electrónicas de éxito que operan en nuestro mercado, y también tenemos que ayudarles para que se expanden en otros mercados como India o Turquía. Y creo que está en los intereses mutuos. Nuestros productos estarían más dispuestos, y también el mercado ruso va a tener diferentes productos y nuevos productos de otros países. Estimados compañeros, a pesar de los retos, Rusia no ha dejado y no ha cambiado los principios de su desarrollo. Hemos apoyado el crecimiento de pymes junto con la participación del gobierno y de la administración. Hemos asegurado el desarrollo estable de nuestra economía. Estos son los números, estos son los hechos reales. Y hemos mantenido nuestras posiciones como un jugador importante en el mercado internacional. Hemos apoyado a diferentes empresas, al sector social, hemos apoyado al bienestar de millones de familias en Rusia. Nuestro objetivo a largo plazo no es solamente compensar una disminución de una reducción económica o sustituir empresas que se han abandonado nuestros mercados, o esperar estos tiempos inseguros. Yo quiero subrayar que los cambios en el mundo, en todos sus sectores, tienen un carácter profundo, irreversible. Esto es importante. En estas nuevas condiciones es importante avanzar.
y por lo tanto tenemos una política proactiva de economía que puede solamente realizarse si vamos a tener contactos muy estrechos y permanentes con nuestro negocio empresarial. Estamos hablando de tener una economía soberana que no solamente reacciona a la coyuntura internacional, sino ella misma participa en la formulación de la demanda global. Esta economía de oferta supone incrementar las capacidades. Tiene otro lado de la medalla, es que los representantes de las empresas en esta sala, por supuesto, entienden que es difícil, es difícil elegir y tener la mano de obra adecuada. Y por supuesto la ocupación y la mejora del sistema que se ocupa de mano de obra y de recursos humanos, tenemos que preparar nuevos profesionales para que nuestros ciudadanos puedan realizarse y tener carreras en estos nuevos sectores de desarrollo. En cada pueblo, en cada ciudad debe de haber esta oportunidad, encontrar trabajo en estos nuevos sectores. A pesar de que el desempleo pues, está en un nivel mínimo, en algunas regiones hay otra tendencia o números un poquito diferentes, y también tenemos que tenga resultados y tenga objetivos de esto, que pueda ayudar a los estudiantes que terminan su carrera de encontrar trabajo. Pero que de forma anual haya un pronóstico para 5 años de ocupación en diferentes sectores económicos, para que tener en cuenta las tendencias y los cambios y la demanda para la mano de obra y para las profesiones en diferentes sectores. Yo pido que el gobierno proponga propuestas para desarrollar instrumentos como acuerdo con el estudiante, que permita que las empresas puedan financiar la educación de la persona o aumentar el nivel de su cualificación. Un indicador importante que es el SMIC, el salario mínimo, lo estamos indexando incluso por adelantado. Estamos intentando que crezca. Desde el enero del año 2023 ya ha crecido en un 6% hasta 16.000 rublos al mes. Desde el enero del año que viene, otra vez vamos a hacer una indexación en un 18,5% de los ciudadanos en estas empresas también crezca. Y que también haya más empresarios individuales, empresarios autónomos y que quieren o que están haciendo primeros pasos en este sector. Un contrato social supone tener su propio negocio, abrir su propio negocio, y yo creo que es correcto que una persona con un contrato social también siga teniendo formación de negocio y formación económica, por supuesto, apoyado o cubierto por el Estado. También tenemos que mejorar el mecanismo de créditos de pymes y ayudar cuando los pymes no tienen la garantía suficiente para obtener los préstamos. Entonces estos programas también funcionan. Más de 500 mil millones de rublos ya fueron prestados como créditos para estas pequeñas empresas y los autónomos. Para los emprendedores por ejemplo, en el sector IT, estas ayudas han crecido en un 40 veces. Entonces yo propongo que este instrumento se fortalezca y que lo empleamos de forma más eficaz para ayudar a los autónomos.
acreditar su negocio. Yo no quiero dar límites, pero yo quiero que esto esté bien trabajado y que el gobierno lo trabaje. Также считаю нужным расширить охват этой меры, включить сюда так называемую категорию МСП+. Это некрупные предприятия, которые, несмотря на известные трудности, выросли за последние годы. И по формальным Pequeñas empresas también han crecido en los últimos años. Por ejemplo, но находятся в важной стадии роста. Algunas empresas, por ejemplo, que no tienen ingresos suficientes, pero que están en una fase de crecimiento importante y requieren medidas de apoyo especiales, pues yo pido que el gobierno trabaje cómo se puede apoyar a estas empresas. O las empresas que ya no son pymes y ya están creciendo, pierden unas ciertas ayudas, entonces tienen una carga fiscal mayor. Entonces también hay que ver cómo podemos suavizar este cambio de crecimiento de empresas para también apoyar esta situación. Existen situaciones cuando no hay estímulos para que las empresas sigan creciendo. Entonces las empresas intentan mantener su posición como pymes. Están separando, están vendiendo una parte de su negocio. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista fiscal, esto se ve. Yo no sé cómo en Argelia, pero en nuestro país eso pasa. Entonces, por supuesto, creo que es algo de lógica común y las personas si hay límites para crecimiento, pues por supuesto las personas buscan soluciones y esto es la realidad de hoy. Entonces no tiene sentido de seguir manteniendo esta situación, sino pues quitar las limitaciones y ayudar a que las empresas crezcan, ayudar a que haya un cambio suave del cambio de categoría de negocio de pymes hacia empresas grandes. Entonces yo pido al gobierno que de cara al año que viene elaboren propuestas en este tema. Otra medida importante de emprendimiento es la limitación al control adicional. Hemos puesto moratoria de los controles planificados para el todo negocio nacional, luego lo hemos extendido. En el negocio empresarial que no está vinculado con los riesgos altos, pues también estos controles se han reducido. Los factores incluso están menores que en el año de COVID. Estos son factores importantes, pero hay peros también. Por supuesto, si el negocio no tiene riesgo importante o no tiene riesgo importante, no tiene que estar controlado, ni de forma planificada ni no planificada. Es suficiente de forma hacer medidas preventivas. Me perdonáis que estoy hablando mucho tiempo, pero yo creo que, señor presidente, a lo mejor en mi discurso y en nuestra práctica puede encontrar algo útil para vosotros. El año que viene vamos a evaluar lo que yo estoy proponiendo ahora, cómo va a funcionar. Yo supongo que también es suficiente tener medidas preventivas y no tener tanto controles, y vamos a relajar esta presión administrativa hacia las empresas.
seguiremos transformando el ambiente de negocio. Es como un proyecto para que se formule un ambiente muy positivo y próspera en todas las regiones. Tener contactos con las asociaciones sectoriales, contar con sus propuestas y son ellos que evalúan la eficacia de las medidas. En este sentido, en la construcción, en la exportación, en la gestión y en el uso de inteligencia artificial, es importante contar con tener en cuenta estas propuestas. Antes nos hemos contado mucho con los rangos que ponía el Banco Mundial. Nos estuvimos comparando con los rangos del Banco Mundial. Es importante tener criterios para que desde tener una mirada desde fuera y evaluar cómo se comportan los factores, la evolución de los principales factores. Entonces yo creo que la agencia estratégica, asociaciones sectoriales elaboran este modelo de gestión de economía nacional, contando con la experiencia internacional, con los criterios, para que podamos tener este modelo de gestión nacional. Por supuesto, es importante también tener en cuenta las cuestiones sensibles como la legislación criminal, anticriminal, y mejorar la legislación nacional. Trabajar los vacíos legales que hay. Pues si hay чтобы коллеги, с которыми мы это обсуждаем, из делового сообщества знали, что мы эту тему не оставляем. Queremos que las asociaciones sectoriales tengan en cuenta que estamos teniendo en cuenta estas propuestas de vacíos legales en este aspecto. Muchas de las propuestas que fueron presentadas por las asociaciones sectoriales ya llegaron a ser leyes. Entonces yo pido al gobierno y decidir tener resultados con estas propuestas. Yo quiero tener otras propuestas también hoy. Речь идет о нормах уголовного законодательства, которые утратили свою актуальность, либо дублируют Кодекс об административных правонарушениях. Normas de derecho penal también que quiero que se cambien. Por ejemplo, cuando hay delincuencia o fracción de propiedad de autor o propiedad intelectual, esto yo creo que es importante porque muchas empresas extranjeras ya no se niegan a suministrar algunos productos. Entonces yo creo que estas normas, tenemos que cuidar mucho estas normas de derecho penal y de propiedad intelectual. Для экономического состава преступлений, где не применяется лишение свободы. Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах. Creo que haya cambios en los derechos en cuanto a la privación de libertad por si había delitos en falta de transparencia. Небольшую оговорочку, сейчас скажу, о чем идет речь. Предприниматели говорят, что теперь вместо контроля надзорных органов стали приходить правоохранители. Причем зачастую и нарушений-то никаких нет. А они тут как тут. Уже приходят, что-то там ковыряют. Porque muchas de las asociaciones me dicen que vienen controles, pero no controles legislativos, sino que los controles ya ejecutivos, y dicen que no va a haber controles, pero en la práctica vienen con controles y esto se llama de otra forma y vienen otras personas, no representantes de administraciones gubernamentales y legislativas. Entonces yo quiero subrayar que los controles deben de hacer
hacerse por administraciones, y creo que el Ministerio Interno y procuradores tienen que seguir el cumplimiento de que los controles se hacen solo por los representantes administrativos. Entonces no hay ningún sentido de nuestro trabajo de aliviar los controles. В свое время говорил известный наш комик, тщательнее надо проработать так называемую юридическую технику, чтобы каждое слово было понятно. Tenemos que la regulación sea clara. Entonces, el entorno para el negocio en crecimiento tiene que estar clara, tiene que haber una estructura de gestión de nuestras fábricas importantes y que tiene que trabajar en la jurisdicción nacional. Por supuesto, cada empresario puede destinar y puede gestionar sus ingresos según su criterio. Esto es el leitmotiv principal y esto es la base del emprendimiento, pero cuando se ganan ingresos en Rusia, pero que terminan en las cuentas extranjeras, esto lleva muchos riesgos para el negocio nacional. Muchos de nuestros empresarios esto lo han visto con su propio ejemplo cuando han visto que en el occidente estaban congelados sus cuentas y activos. Esto lo hemos hablado muchas veces. Eso era impensable antes. Que no se cumplan las normas internacionales y que esto fue congelado y ni siquiera ha habido explicaciones del por qué. Eso es casi una edad media. Pero nosotros decimos que donde tú has nacido debes de servir, debes de trabajar aquí. Esto es un dicho ruso. Entonces tenemos que invertir, tenemos que nuestros empresarios inviertan aquí, crear condiciones favorables y que estos ingresos y que estas inversiones trabajen para la economía rusa, para nuestros ciudadanos y sea útil para nuestro país, y tenemos que asegurar este contexto. Sabemos que diferentes propietarios de empresas que se han ido quieren volver a Rusia. Hemos creado diferentes órganos donde las empresas pueden defender sus derechos, conocer los alivios fiscales que tienen y tenemos especiales regiones para el desarrollo de estas nuevas compañías, de este nuevo negocio. Однако есть и случаи прямого нежелания со стороны иностранных партнеров выдавать всю эту информацию, документы. Это саботаж, по-другому не назвать. Значит, просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с нашими активами. Sabemos que en el occidente muchos no dejan a nuestros empresarios los activos que vuelvan a la jurisdicción rusa, que hay problemas en el occidente que no dejan que vuelvan y que regresen también en las regiones especiales, y que este transfer está bloqueado por la contraparte extranjera, o incluso este cambio de jurisdicción no está previsto en su regulación. Entonces, tenemos que activar estos mecanismos de defensa de los derechos de empresarios rusos que tienen en su propiedad empresas rusas, pero a través de marcas extranjeras. Quiero decir que de un offshore fue un transfer de derechos al otro offshore.
se han aparentado nuevos propietarios de estas empresas, y ahora cuando lo mires dices, bueno, pues me da pena estos mecanismos que han hecho del offshore tras offshore, y que se han quedado en una situación ahora complicada, y tenemos que pensar cómo ahora al final ayudar a estas personas. Por supuesto son sus dificultades personales, pero hay que tener en cuenta que se trata de empresas y fábricas que operan en Rusia y invierten en Rusia, y nuestros ciudadanos trabajan en este negocio, en estos sectores. Entonces tenemos que ayudar, yo digo, ayudar en estos casos. Уважаемые коллеги, следующее ключевое направление развития экономики предложения связано с обеспечением Otra роста инвестиций. propuesta se trata de incrementar las inversiones en los proyectos prioritarios para la economía. 2 триллионов рублей. 2 trillones de rublos tienen que ser estas inversiones el año que viene, y hasta 10 trillones en los próximos años. Para esto tenemos que tener diferentes acuerdos de inversión, un fondo de desarrollo industrial para el negocio industrial, hipotecas especiales. Los participantes de estos acuerdos y de estas plataformas pueden tener préstamos con un tipo de interés menor que el del Banco Central. Tenemos subsidios en la base científica y de investigación que nos permitan desarrollar o alcanzar el nivel comercial o industrial de estos proyectos en los plazos muy cortos. Esto, por ejemplo, en química, en hidrógeno o en el GNL, en el gas natural licuado. Por supuesto, ningún país no puede fabricarse todos los productos, y eso no es nuestro objetivo, pero tenemos que tener soluciones en sectores clave y críticos. Contamos con la colaboración de los países amistosos, los países de Asia, de África y de otros países. Por supuesto, tenemos que incrementar las inversiones privadas para que sean mucho más accesibles para el negocio. Hay diferentes fábricas para la financiación de proyectos. Por ejemplo, la construcción o un puerto de carbono en el este, modernización de aeropuertos, de puertos, de 345 миллиардов рублей. Todos estos proyectos fueron aprobados por 345 trillones de rublos. Estos instrumentos que ayudan a dar préstamos, que ayudan a la soberanía de la economía rusa, estos ya están trabajando, y tenemos que haya más. В объеме до 200 миллиардов рублей. По прогнозу, это позволит снизить ставку по инвестиционным кредитам примерно на 1,5% пункта. Порядок такой. Если проект Si el proyecto pase la selección, y la selección de los bancos tiene acceso a que el Banco Central financie la mitad de este proyecto. Y por supuesto tenemos que descubrir el mercado de los fondos en Rusia, y que haya obligaciones disponibles para las empresas con diferentes plazos. Оперативно реализуют эту идею. Нужно развивать привлечение акционерного. Tenemos que crear los bonos del gobierno con diferentes plazos. Tenemos que hacer que los bancos sean accionistas en los proyectos de inversión, y que el Banco Central tenga riesgo en nuestros proyectos, una parte de riesgo.
Tenemos que desbloquear inversiones de 2 trillones de rublos. Primeros proyectos tienen que empezar ya este verano. корпоративных акций на нашем рынке. То, как сказал в послании, мы поддерживаем размещение акций быстрорастущего высокотехнологичного бизнеса. Tenemos que apoyar también a los accionistas en estos sectores clave para que puedan comprar bonos también y acciones en los sectores clave de economía. Esto también está relacionado porque los propietarios extranjeros venden activos en Rusia y la propiedad cambia y, por supuesto, estas empresas tienen que ir en los fondos rusos y en las bolsas rusas. Y esto es importante también, pues que también utilizar los ahorros de los ciudadanos también pueden participar en esto, donde el Estado puede ser garante de devolver la cantidad invertida. Quiero que nuestros propios ciudadanos puedan invertir y ganar dinero invirtiendo en nuestra economía. En Moscú, en San Petersburgo, un inversor puede tener no solo un territorio, pero también las canalizaciones necesarias y también un paquete de alivios fiscales. Pero estos son prácticamente solamente en grandes ciudades. Pero en muchas otras regiones pues, no tienen esta posibilidad. Y tenemos que ayudar que haya estas opciones también en estas regiones. С предоставлением поддержки в рамках инфраструктурного меню, так называемого. Причем, в первую очередь, сделать акцент... Ante todo, tenemos que hacer acento en las regiones que tienen financiación menor del presupuesto estatal, presentar alivios para nuevos proyectos, para que las regiones pueden dar alivios de inversión o alivios fiscales si las empresas quieren invertir en su región. Pero este mecanismo no trabaja, no está operativo en todas las regiones. Entonces, estas regiones tienen que estar interesadas de ceder o disminuir sus ingresos de cara a obtener retornos en un futuro si hay un negocio que invierte en esta región. En las regiones esto es importante especialmente para las regiones donde los presupuestos no están tan elevados. Esto tiene que trabajarlo el gobierno y por supuesto las asociaciones sectoriales para que trabaje este mecanismo de inversiones especiales para que haya también préstamos federales con condiciones ventajosas. Sé que hay riesgos, sé que hay riesgo de que cada región tenga muchas o que empiece a prestar demasiado dinero, sé que hay muchos riesgos, pero tenemos que trabajarlo en detalle. Repito que hay que tener en cuenta aquí los intereses de desarrollo de negocio y tener un equilibrio junto con esto en los presupuestos regionales. Me gustaría decir que hay unas regiones que están teniendo unos progresos muy importantes. 60 regiones en Rusia han subido sus posiciones. Las mejores dinámicas se está demostrando la República Chechenska de Kostroma, Yamalo-Nenets, la región de Baikal. Yo felicito especialmente a estas regiones y les deseo éxitos. Es importante también en la economía de oferta prestar atención al sector terciario, el sector de servicios, tener una producción cautelosa, producción con cuidado. Tenemos
В нем участвует около 5000 предприятий. Более 88 тысяч сотрудников прошли обучение новым современным методикам. Мы видим, как это работает. Y tenemos diferentes proyectos donde también las personas pueden ganar nuevas profesiones. También, pues, por ejemplo, en el sector militar tenemos que tener una producción muy eficaz, muy práctica, y no solamente, por supuesto, en el sector de defensa, pero también en el sector social. Tenemos que utilizar el recurso central de competencias, que tiene que también ayudar a las personas a buscar trabajo ahí. Trabajar con inteligencia artificial es muy importante y tenemos que especialmente elevar los ritmos de automatización, de transporte, de logística relacionada con el sector de inteligencia artificial. Rusia tiene mucho potencial, tiene soluciones propias. Hemos tenido hace poco una puesta en operación de camiones no pilotados. Por supuesto, estos son buenos ejemplos, pero no son muy numerosos. Entonces necesitamos masivamente incrementar oportunidades y capacidades en estos segmentos. Tenemos que incrementar la robótica aplicada en la industria y que haya un proyecto federal para trabajarlo, y yo pido que se acelere el plazo. Tenemos que tener la gestión de datos y aplicarlo en la medicina, en el sector de transporte, en la educación. Tenemos que insertar la aplicación de estos sistemas. En el Big Data tenemos que trabajar en estos sectores e insertarlo. Por supuesto, tener la seguridad cibernáutica, por supuesto, tener que no haya amenazas para los intereses nacionales. К сожалению, здесь есть и отставание. Нужно его наверстывать и в дальнейшем строго придерживаться установленных планов. В ближайшее время заслушаем. En los próximos meses vamos a tener un informe del gobierno sobre esto. Estamos considerando la introducción de nuevas tecnologías. Tenemos conferencias y eventos especiales dedicadas a la inteligencia artificial. Tenemos un foro de tecnologías del futuro, donde de forma anual se hablará de avances tecnológicos. Diferentes empresas, diferentes equipos van a estar presentados ahí. El primer foro tendrá lugar muy pronto, en julio, y ahí se hablará de ideas, perspectivas del Big Data, de gestión de datos. Cambios tecnológicos van muy rápido y para el desarrollo eficaz no es suficiente automatizar procesos de producción, sino que tenemos que actuar en la escala de mercados. Hay ejemplos de plataformas, por ejemplo, plataforma Yandex en el mercado de taxi, el sistema de préstamos automática accesible a través del Internet. Tenemos que aplicarlo y que haya esta aplicación en diferentes sectores. Este principio de tener plataformas y de gestionar los datos a través de ahí, pues también tenemos que funcionar en las regiones y utilizar nuevos principios del Estado digital. Tenemos que estar y estamos actualmente en los países líderes y tenemos que avanzar en eso también. Bueno, señores, no podemos hablar de todos, absolutamente todos los sectores,
por el formato del evento. Creo que ya os he cansado un poco, pero al final me gustaría decir que de forma detallada tenemos que trabajar, y esto es una tarea del gobierno, que de forma detallada trabajar cada una de estas propuestas en cada sector. El nivel de inflación, tenemos que a la vez tener ritmos muy altos de economía y mantener los precios, retener los precios. El Banco Central dice de una posible inflación al final del año en torno al 5%, pero tenemos que retener este crecimiento de precios. Y esto es como nos demuestra cómo va a trabajar el gobierno y en su conjunto. Es importante también incrementar la eficacia y que los gastos federales se hacen de forma eficaz, y la financiación estatal que sea eficaz. Y estas son las prioridades de cómo tiene que estar formulado el presupuesto federal para el próximo 3 años. Lo vamos a hablar en detalle en un consejo estratégico en junio. Con esto me gustaría subrayar que ya se ha hablado mucho de la economía de oferta, pero donde hay economía de oferta tiene que ver la demanda, y entonces esto implica crecimiento de oportunidades, crecimiento de potencial y al final el bienestar de nuestros ciudadanos. En esto consiste el crecimiento económico. Me gustaría terminar con lo que yo he empezado. Aquí me refiero no solamente a mantener el nivel de inflación mínimo, y seguir empleando más personas, pero la economía rusa tiene que tener retribuciones altas, con nuevas demandas para nuevas profesiones, para la automatización, para nuevos sistemas de gestión, con la mano de obra de calidad en nuevas condiciones de mercado. Yo sé que muchos creen que очевидно, что такой взгляд имел под собой определенные основания, но он устаревает. Tenemos que tener las realias y tendencias del futuro. Si estamos diciendo que el futuro de próximo o el futuro de Rusia en nuevas tecnologías, trabajar en nuevas tecnologías, desarrollar este segmento es imposible si no tienes unas retribuciones adecuadas. Solamente ahí pasará este progreso, si va a haber personas adecuadamente retribuidas en este sector. Entonces, solamente ahí de esta forma nos podemos asegurar el crecimiento de economía soberana. Вопросы с логистикой, заказами, доступностью оборотных средств. И мы вправе рассчитывать, уважаемые коллеги, на ответные шаги со стороны собственников предприятий. Entonces estamos dando muchas ayudas, estamos trabajando en la base para que nuestro negocio pueda operar en nuevas condiciones, y estamos contando con retornos y con los resultados adecuados. El apoyo en todos los niveles del gobierno tiene que recibir aquel negocio que tiene objetivos y planes a largo plazo, que va a fortalecer nuestra soberanía en el sector agrario, en el sector industrial, que no está sacando ingresos hacia afuera, sino que está invirtiendo en la economía nacional, está apoyando el desarrollo de infraestructura, de los proyectos ecológicos, en el desarrollo de las ciudades. Las medidas de apoyo de economía y de apoyo a las fábricas tiene que estar relacionado para que también en el aumento de retribuciones de las personas. Yo quiero que el gobierno le presta una atención especial. Hoy en Rusia, Rusia tiene ambición alta en el desarrollo económico, y tenemos que tener estímulo para todos nosotros, tenemos estímulo para
para seguir aumentando los ritmos de crecimiento, tener las mejoras en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y por supuesto vamos a fortalecer nuestra soberanía en todos los sectores. Estamos abiertos, por supuesto, para trabajar en la igualdad de condiciones con todos los países. Para Rusia es importante nuestros intereses nacionales y para nosotros es importante por nosotros mismos definir nuestro futuro. Muchas gracias por vuestra paciencia. Vladimir Putin, que termina así un discurso largo, efectivamente, pero mirando a todos los sectores de la economía. No ha hablado de guerra, ha hablado exclusivamente de economía, de crecimiento, de cuál es el potencial de Rusia y de cómo está girando su estrategia económica. De hecho, ha dicho que el segundo semestre del pasado 2022 fue particularmente negativo y que por eso, además, se arrastró a la economía, pero que han sabido virar y planificar una nueva estrategia que en este 2023 ya tiene un crecimiento anualizado en abril del 3% y que lograrán que, pese a los altibajos, se cierre en el entorno del 2%, siempre por encima del 1%, pero casi al 2%, dice, de crecimiento este mismo año. Inflación, 2,9%. Ya la quisieran algunos en Europa, con un Banco Central que, de momento, dice, mantiene también bien sus reservas de divisas. Dice Vladimir Putin que la dependencia del gas y el petróleo, que quieren reducir, a pesar de que están incrementando también algunos de sus esfuerzos energéticos, es algo que también están consiguiendo. Dice, de hecho, que todos el resto de sectores, excluyendo la economía, excluyendo esa parte energética vinculada al gas y al petróleo, está creciendo a un ritmo del 20% en lo que va de año y que esperan que siga haciendo este tipo de crecimiento, que siga siendo este tipo de crecimiento real de aquí a final de 2023. Abre, ojo, la puerta a las empresas extranjeras, dice Putin. No tenemos ningún problema con que se queden aquí, se van porque quieren. Nosotros no hacemos, y ojo a esta comparativa, ni congelamos los activos de los extranjeros. Dice que eso es algo así como volver a la Edad Media, palabras